Voy a iniciar la grabación de la clase del sábado 11 de octubre, por el cierre del examen de la Universidad de Costa Rica por el examen de admisión. El tema que vamos a iniciar hoy después del examen parcial se llama el análisis de varianza. El tema de análisis de varianza es un tema de diseño experimental. Recuerden que en la estadística nosotros podemos tener la recolección de observación por medios observacionales y la recolección de información por medios de experimentos. Entonces, el análisis de varianza por lo general se utiliza para diseños experimentales. Y entonces los conceptos que hay detrás de esto manejan esa temática de diseño experimental. Sin embargo, también es posible de utilizar el análisis de varianza para diseños observacionales. Nada más que los conceptos estos de diseño experimental se mantienen. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de tratamientos. Cuando hablamos de tratamientos, vamos a entenderlo como un concepto amplio y no como la prueba de, por ejemplo, de un medicamento o como un experimento donde yo estoy manipulando a la unidad elemental. Esos conceptos los vamos a tratar un poco más generales. Pero el análisis de varianza no es otra cosa que una simple prueba de hipótesis cuando tengo más de dos poblaciones. Cuando tengo una población, tengo el análisis de varianza para un promedio y el análisis de varianza para una proporción. Esta fue la primera parte que vimos en la prueba de hipótesis. Em, Cuando tenemos dos poblaciones, entonces fue las segundas pruebas que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, la última pregunta del examen, donde tenía un país, Estados Unidos, y lo quería comparar con Canadá, donde tenía un país, Estados Unidos, y lo quería comparar con contra Europa. Pero en ese caso solamente tenemos dos poblaciones. El análisis de varianza es una extensión de eso hacia la comparación del número de poblaciones que yo quiera, tres o más poblaciones. En el examencito teníamos alrededor de cinco grandes zonas. Teníamos Estados Unidos, teníamos Canadá, teníamos Centroamérica, teníamos el resto de Latinoamérica y teníamos Europa. En el examen elegimos dos, ¿verdad? La última pregunta del examen estaba comparando nada más Europa con Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿podría yo comparar las cinco zonas en una sola prueba de hipótesis? ¿Podría comparar yo Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, el resto de Latinoamérica y Europa en una sola prueba de hipótesis? Bueno, la respuesta es que sí, y eso se hace a través del análisis de varianza. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una extensión de las pruebas de hipótesis cuando yo quiero comparar eh, más de dos poblaciones, tres o más. El análisis de varianza se puede hacer con dos, ¿verdad? Lo que pasa es que es más complejo si lo hago con el análisis de varianza que si lo hago con una prueba de hipótesis de dos poblaciones. Pero el análisis de varianza también permite comparar solo dos. Lo que pasa es que al ser la forma conceptual más difícil, es más sencillo hacerlo de la otra manera, con el análisis de datos en vez de con lo que vamos a ver ahora. Pero básicamente lo que vamos a ver es eso.
Algo muy importante es que el análisis de varianza solo se aplica a variables cuantitativas continuas. El análisis de varianza no se puede analizar para proporciones, para variables cualitativas. Eso lo vamos a hacer hasta el tema 5 cuando veamos estadísticas no paramétricas, que lo que vamos a hacer es recoger todo lo que no pudimos hacer a lo largo del semestre con otras técnicas, lo vamos a finalizar con ese tema de análisis no paramétrico. Pero entonces, en este tema particular, importantísimo, solamente se aplica para variables cuantitativas continuas. Em, Vamos a ir pasando las laminitas. Este, em, El análisis de varianza lo vamos a ver. Los contenidos de la presentación de hoy son estos. El análisis de varianza lo vamos a ver primero, cuando únicamente tengo una vía, que una vía significa que solamente tengo un factor de análisis, que son los tratamientos. Y recuerden que en los tratamientos ese concepto va a equivaler a poblaciones. El ejemplo cuando le estábamos analizando lo de los países. Bueno, si quiero comparar las cinco grandes zonas, estadística, Canadá, Centroamérica, Latinoamérica y Europa, bueno, mis tratamientos son esas zonas. Como únicamente tengo las zonas, las poblaciones, eso se llama un análisis de varianza en una vía. Cuando yo le quiero introducir, además de las zonas de los países, le quiero incluir una variable de control, eso se llama un diseño en bloques. Cuando yo tengo muchas variables, eso se llama un diseño factorial. Vamos a ir desde el más sencillo hasta el más complejo. Entonces, la clase de hoy se va a centrar únicamente en el análisis de varianza en una vía. Vamos a ver los conceptos de la que hay detrás de eso, las fuentes de variación, porque el análisis, la varianza lo que mide es variabilidad. Entonces, el análisis de varianza lo que hace es descomponer la varianza total en subvarianzas. Eso se llama fuentes de variación. Tenemos que tener el cumplimiento de unos supuestos y este, vamos a comenzar a hacer el planteamiento de las hipótesis. Los mismos 5 pasos de las pruebas de hipótesis se aplican en el análisis de varianza. ¿Cuál es el paso número 1? Plantear las hipótesis. ¿Cuál es el paso número 2? Crear los criterios de decisión. Recuerde que los criterios de decisión se pueden hacer igual en términos de la distribución de probabilidad, que ahora va a ser una nueva función que se llama la función F, o en términos del valor de P, que es el valor del alfa prima. Luego vamos a ver el estadístico de prueba, que es la tabla del análisis de varianza. Tomamos la decisión y hacemos la conclusión. Los mismos 5 pasos de las pruebas normales de hipótesis lo vamos a hacer acá. Em, luego, luego, una vez que tengamos esto, vamos a comparar, como estamos analizando muchas poblaciones, que si yo rechazo la hipótesis nula de que hay diferencias entre las poblaciones, entonces tengo que analizar entre cuáles pares de poblaciones hay diferencias. Por ejemplo, cuando yo tengo los 5 países, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Latinoamérica y Europa, entonces, si yo rechazo H0 y digo que hay diferencia significativa en el gasto medio
por persona, bueno, tengo que analizar en dónde hay diferencias. ¿Habrá diferencias entre Estados Unidos y Canadá? ¿Habrá diferencias entre Canadá y Europa? ¿Habrá diferencias entre Centroamérica y Europa? Bueno, tengo que analizar entre cuáles pares de países existe diferencia significativa. Y para eso vamos a ver un concepto que se llama los diseños no balanceados y los diseños balanceados. En el diseño no balanceado es cuando los tamaños de muestra son diferentes entre cada uno de las poblaciones. Si yo tengo que en Estados Unidos llegaron tuvieron una muestra de 200, que en Canadá tuvieron una muestra, hubo una muestra de 150 personas, que en Centroamérica fueron 300, que en Latinoamérica fueron 100 y que en Europa fueron 200. Entonces vean que los tamaños de muestras son distintos. Entonces eso es lo que se llama un diseño no balanceado. Los diseños balanceados es cuando los tamaños de muestra entre las poblaciones son exactamente iguales. Como que yo diga, en Estados Unidos tuve una muestra de 200, en Canadá tuve una muestra de 200, en Centroamérica una muestra de 200, en Latinoamérica una muestra de 200 y en Europa una muestra de 200. Todos los tamaños de muestras son iguales en todas las poblaciones y eso se llama un diseño balanceado. Estos últimos dos puntitos los vamos a dejar para después porque ahora me voy a concentrar en el análisis de varianza en una vía. Em, Y entonces vamos a comenzar a ver la parte del análisis de varianza. El ANOVA es un diminutivo de análisis de varianza en inglés. En Excel aparecen la palabrita ANOVA que es un diminutivo de análisis de varianza. En algunas versiones en español le aparece la palabra ANDEVA. ANDEVA es el diminutivo de análisis de varianza en español. Entonces, nosotros lo vamos a ver con estas palabritas, la ANOVA, em, para realizar el análisis. Este análisis de varianza lo desarrolló un estadístico que se llama Fisher. Por eso, el análisis de varianza se le conoce como la prueba de Fisher. Y la prueba de Fisher no es otra cosa que una distribución de probabilidad que le vamos a llamar la prueba F. Esa prueba F lo que hace es descomponer la varianza total en subvarianzas. Vamos a poner las varianzas entre las poblaciones y vamos a suponer las varianzas dentro de las poblaciones. La clase de hoy va a estar concentrada en el cálculo de estas dos cosas. La voy a hacer primero de manera manual, pero sin embargo, este tema es relativamente sencillo porque voy a dejar que Excel me haga todos los cálculos. Ya de por sí sabemos que calcular varianzas es un poco tedioso porque tenemos que agarrar cada dato, restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. Y ahora, calcular tres subvarianzas, eso me hace un poco más complejo el análisis, pero voy a dejar que el Excel lo haga por mí. Entonces, em, la parte de teoría estadística que hay detrás del análisis de varianza es simplemente que vamos a tener una nueva distribución de probabilidad similar a la normal, similar a la t-student, similar a la binomial, similar a la Poisson, pero que es una función cuadrática
llamada f. ¿Por qué es una función cuadrática? Bueno, porque recuerden que las varianzas están elevadas al cuadrado. Entonces, esta distribución no tiene parte negativa, solamente tiene la mitad de la distribución como una normal, pero solamente la parte positiva. O sea, solamente tiene una cola, si solamente tiene una cola derecha. Eso facilita los criterios porque ya al solamente tener parte positiva, pues entonces nunca voy a trabajar con valores negativos como si me ocurría con la distribución normal o como me ocurría con la distribución TD-Student. Eh, Vamos a explicar un poquitito lo que les acabo de decir. El análisis de varianza eh, eh, en realidad se desarrolló como un diseño experimental para la prueba de medicamentos. Entonces, luego se extendió a otras áreas. Los ensayos clínicos, cuando yo quería probar la efectividad de una serie de vacunas sobre el COVID en plena pandemia, bueno, lo que se aplicó fue un diseño experimental. Em, y las vacunas que yo quería probar eran lo que se llamaban tratamientos. Entonces, en ese caso, las vacunas son lo que yo quería probar si hay diferencias significativas. Yo quiero probar si hay diferencias significativas en la efectividad de la vacuna A, la vacuna B, la vacuna C o la vacuna D. Y de ahí salió este, las, la efectividad de las dos, tres vacunas que se aplicaron para reducir la tasa de mortalidad del COVID. Pero vamos a recordar que después este análisis lo vamos a extender de diseño de experimentos a administración, donde ya no vamos a tener cuestiones médicas, sino que quiero probar únicamente cosas por medio observacionales. Entonces, un estudio observacional es aquel que no hay manipulación de la unidad experimental. Cuando yo le pregunto a una persona, que viene de Estados Unidos, cuánto gastó en el país y me dice, yo gasté $250, eso es una observación. Simplemente nada más le pregunté un dato. Cada vez que yo recolecté la información sobre el gasto de las personas a Canadá, a las personas que vienen de Centroamérica o personas que vienen de Europa, ahí fue de manera observacional. Cuando uno tiene un experimento, ahí lo que hay es la manipulación de un sujeto experimental. Voy a inducir un cambio para determinar si tiene si genera una reacción. Entonces, si yo a cada uno de ustedes le doy una pastilla para determinar si el efecto que tiene esa pastilla, pues ahí hubo una manipulación del sujeto. Aquí vamos a hacer ejemplos de ambos. Análisis de varianza con estudios observacionales y análisis de varianza con diseños experimentales. Pero recuerden que en administración de negocios, por lo general, es más común tener estudios observacionales. Sin embargo, no es imposible hacer un experimento en el área de administración de negocios. En, el ANOVA, ¿verdad? Estos son los diminutivos que les estaba diciendo de la transcripción de análisis de varianza. Este, es técnica paramétrica que lo que hace es únicamente comparar más de dos grupos de datos.
Es una técnica paramétrica porque necesito tener parámetros, que son los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Y esos parámetros por lo general tienen unos supuestos. Si no se cumplen los supuestos, no podemos aplicar la técnica de análisis de varianza. Estos son los tres tipos de diseños que hay. Les dije que me voy a concentrar en el primero y los dos van para las sesiones posteriores. En la, la, los conceptos que vamos a ir amarrando son los siguientes. Por tratamiento, no vamos a entender una cuestión médica, sino que vamos a entender por tratamiento los grupos poblacionales que yo quiero comparar. Por ejemplo, vean este ejemplo. Yo quiero determinar rendimientos de siembra de una semilla si utilizo fertilizantes o utilizo plaguicidas. Fertilizantes y plaguicidas son mis tratamientos, ¿verdad? Yo siembro una parcela y a esa parcela solo le aplico fertilizantes. Siembro parcelas y a otras parcelas solo le aplico plaguicidas. Y luego lo que voy a comparar es la variable respuesta, que son la cosecha en en, en parcelas sembradas con fertilizantes y parcelas sembradas con plaguicidas. Otros ejemplos de tratamientos. Por ejemplo, yo puedo querer hacer un estudio publicitario. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor canal de publicidad que yo pueda tener para una empresa? Bueno, yo podría voy a comparar publicidad radial, voy a comparar publicidad en televisión, voy a comparar publicidad a través de redes sociales y voy a comparar publicidad en prensa escrita. Entonces, los tratamientos son los cuatro tipos de publicidad que hay este, en redes sociales, radio, televisión y y prensa escrita. Y lo que quiero medir es el rating que yo puedo generar a través de esos cuatro medios publicitarios. Ujú. Vean que en el primer caso de los cultivos, eso es un diseño experimental. Yo le introduje un- una intervención a la parcela. En el medio de publicidad es un medio observacional. Yo simplemente hice una pauta publicitaria, la misma, nada más que una aplicada a radio, a televisión y luego medí este, la eficiencia de a cuántas personas le llegó el mensaje publicitario que yo quiero hacer. Aquí era un estudio experimental porque hubo una manipulación de la parcela y aquí fue un estudio observacional porque yo solo me fijé en las personas que me dijeron por qué medio vieron la publicidad. Entonces le dije, Fabriela, ¿por qué medio vio usted esa publicidad? Y entonces ella me dice, bueno, lo vi a través de redes sociales. Le dije, Luis David, ¿usted por qué medio lo vio? Y me contesta, nada más lo vi por medio de televisión. Ahí no hice ninguna manipulación. Pero vean, para comenzar a entender el concepto de tratamientos. Tratamientos va a ser únicamente las poblaciones que yo quiero analizar. En- entonces, el análisis de varianza lo que comienza a hacer es partir los sujetos en grupos. Este,
A este primer grupo tengo un grupo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. En este grupo 2 voy a tener 1, 2, 3, 4 personas. En el grupo K, porque recuerden que son múltiples grupos, yo puedo tener 10 grupos. En, en este grupo K voy a tener 5 personas. Esto es lo que se llama un diseño no balanceado porque los grupos tienen diferentes números de personas. Si aquí hubiera sido 7, 7 y 7, eso se llama un diseño balanceado. La variable cuantitativa que yo le voy a medir a cada grupo eh, em, es lo que yo le voy a llamar variable respuesta o la variable de estudio. A este grupo yo le quiero medir, por ejemplo, la edad. Entonces le pregunto la edad aquí, le pregunto la edad y tengo una edad promedio. A este grupo, a esta persona le pregunto la edad, la edad, la edad y calculo la edad promedio. A este grupo le pregunté edad, 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 edad y calculé la edad promedio. Y entonces el análisis de varianza lo que me va a hacer es una prueba donde me muestra si hay diferencias significativas en las edades promedio del grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me va a hacer el análisis de varianza. Entonces, muy importante, el análisis de varianza va a contrastar tres o más poblaciones. Cuando yo tengo tres poblaciones, tengo que hacer tres verificaciones, digamos, porque voy a comparar la población uno con la población 2, la población uno con la población 3, la población 2 con la población 3. Entonces, si tengo tres poblaciones, tengo que hacer tres verificaciones de pares de promedios. Si tengo cuatro poblaciones, voy a hacer seis. Si tengo cinco, tengo que hacer 10 verificaciones. Y si tengo K, son el análisis combinatorio. Aquí, por lo general, no vamos a tener en un examen más de cuatro poblaciones para no hacer muy complejo el, 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 el análisis y hacer examencitos más sencillos, pero que conste que yo puedo comparar múltiples poblaciones. El diseño de análisis de varianza es tan poderoso, por ejemplo, que yo puedo agarrar todos los grupos que tiene la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, yo podría agarrar todos los grupos de diferentes materias que tiene la Universidad de Costa Rica, administración, derecho, un curso de matemática financiera, un curso de estudios generales. ¿Cuántas, ¿Cuántos grupos de materias podría tener la Universidad de Costa Rica? Bueno, son cientos. Yo puedo hacer un análisis de varianza para comparar si hay diferencias significativas en la nota de cada uno de los grupos de la Universidad de Costa Rica. Yo puedo comparar la nota estadística con la nota este, de estudios generales. Yo puedo comparar un grupo de matemática financiera con un grupo de economía. Yo puedo comparar un grupo de derecho, de derecho laboral con un grupo de estudios generales, ¿verdad? Entonces, el análisis de varianza es sumamente poderoso para hacer comparaciones. No puedo, no puedo analizar pares de poblaciones como lo hicimos en el examen, en el último, como la pruebita T para comparar solo dos poblaciones, porque eso me comenzaría a incrementar el error tipo 1. El error tipo 1, si yo comienzo a hacer las pruebas de manera
independiente cada par de poblaciones, pues entonces eso me incrementa la probabilidad de error tipo 1. Por eso tenemos que recurrir al análisis de varianza. Entonces, primero voy a ver un ejemplito para que veamos la parte del diseño del análisis de varianza. Dice el ejemplo, el director de una empresa desea determinar si tres programas de capacitación tienen efectos diferentes sobre los niveles de productividad. Para eso se seleccionan al azar 14 empleados a los cuales se les aplica la capacitación en cada uno de los programas. Entonces, ¿cuáles son mis tratamientos? Mis tratamientos son los tres programas de capacitación. Programa uno, programa 2 y programa 3. Tengo tres poblaciones que son las capacitaciones. Ahora, en cada grupo habían 14 empleados. En el programa uno tengo 14 empleados. En el programa 2 tengo 14 empleados. En el programa 3 tuve 14 empleados. Les di la capacitación y una vez que los capacité, les medí el nivel de productividad. El nivel de productividad es mi variable respuesta. Es la variable cuantitativa que yo quiero comparar. Yo voy a calcular un promedio de la productividad, que es mi variable cuantitativa. Y voy a medir después si hay diferencias entre la productividad del programa uno con el programa 2, del programa uno contra el programa 3, del programa 2 contra el programa 3. Y de esa manera yo puedo elegir cuál de los tres programas es el que tiene mayor capacidad, genera mayor productividad. Esto es un ejemplo por ejemplo, del análisis de varianza. Y recordar entonces que capacitaciones van a ser mis poblaciones y esas poblaciones se llaman tratamientos. La, la productividad es mi variable cuantitativa. Esa variable cuantitativa le vamos a llamar el factor de que yo quiero, digamos, el resultado con el cual voy a medir el promedio. Entonces, algunos conceptos importantes para entender. La unidad experimental son donde yo voy a hacer las mediciones. En ese caso va a ser el empleado que recibe el curso. El factor es el impacto que tiene sobre las unidades experimentales. ¿Cuál es el factor? La capacitación. Y entonces los tratamientos son los tres tipos de capacitaciones. Em, eh, la forma en la que yo selecciono los sujetos entre los tratamientos, ¿cómo asigno yo? ¿Cómo asigno yo los trabajadores en la capacitación uno, capacitación 2 y capacitación 3? Eso se llama aleatorización. Es lo mismo que hicimos con la selección aleatoria de una muestra, nada más que ahora lo vamos a hacer al interior de los tratamientos. Entonces, si todos los sujetos quedan repartidos en un único tratamiento, eso se llaman efectos fijos. O sea, los grupos los fijo de previo antes de darle la capacitación. Este, y efectos aleatorios es cuando yo utilizo eh, una selección aleatoria basado en
los números aleatorios. Por ejemplo, eh, grupos, los grupos de clases, o sea, el grupo de estadística, el grupo de contabilidad, el grupo de matemática financiera. Esos grupos ya están seleccionados. Entonces, los estudiantes que hayan a los grupos ya fueron fijados previamente. Esos grupos, estadística general uno, perdón, estadística general 2 se seleccionó con efectos fijos. Si yo los estudiantes lo hubiera seleccionado al azar, es decir, simple y sencillamente hubiera determinado la, la tabla de números aleatorios y yo hago mi propia selección, eso se llaman efectos aleatorios. Eh, Ahora vamos entonces este, con cómo se realiza la prueba del análisis de varianza. El análisis de varianza en una vía, primero tenemos, al ser pruebas paramétricas, tenemos que tener ciertos supuestos. El primer supuesto más importante es que las poblaciones, o sea, mis tratamientos, deben de seguir una distribución normal. Al interior de cada población tiene que ser normales. La normalidad, por lo general, se garantiza cuando tengo tamaños de muestra un poco altos, un poco grandes. Entre más pequeñitas sean los contenidos de los sujetos en los tratamientos, pues más probabilidad tenemos de que la distribución no sea normal. Segundo supuesto, las desviaciones estándar dentro del análisis tienen que ser iguales. Y tercero, las muestras tienen que ser seleccionadas de manera independiente. O sea, tengo que tener poblaciones independientes entre los tratamientos para poder hacer el diseño de la ANOVA. Entonces, teniendo esos tres supuestos, vamos a ir a el paso número 1 de la prueba de hipótesis. ¿Qué es el paso número 1? El planteamiento de las hipótesis. Un planteamiento de las hipótesis lo vamos a hacer así. Yo voy a tener C tratamientos. Voy a tener eh, eh, una cantidad de grupos que quiero comparar. La hipótesis nula, vamos a poner que todos los promedios son iguales. Les decía, aquí, en el ejemplo del examen, voy a poner gasto medio en los Estados Unidos es igual a gasto medio en Canadá, es igual al gasto medio en Centroamérica, es igual al gasto medio en Latinoamérica y es igual al gasto medio en Europa. Si tengo 5 zonas, 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener 5 promedios. Le vamos a poner los nombres que correspondan. No va a ser 1, 2, 3, 4. Le voy a poner 1 Estados Unidos, 2 Canadá, 3 Centroamérica, 4 Latinoamérica y 5 Europa. Los nombres de las poblaciones que yo tengo se las voy a poner al promedio. Lo cierto del caso es que la hipótesis nula, el H0, es todo en igualdad. La variable respuesta, en este caso, la variable cuantitativa que estoy midiendo es el gasto por persona. De tal manera que después yo saqué un promedio del gasto de todas las personas que venían de Estados Unidos. Voy a sacar un promedio de todas las personas que venían de Canadá y así sucesivamente. La hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa se va a generar en términos de diferencia. Voy a decir
promedio 1 diferente, promedio 2, promedio 2 diferente, promedio 3 diferente, promedio 4 diferente, el promedio 5 y promedio es diferente del promedio C. Y le vamos a poner esta partecita. Esto es sumamente importante para que la calificación del examen esté correcta. Tengo que poner que al menos un par de los promedios es diferente. Cuando veamos la variable y el tratamiento, pues le vamos a poner en términos del ejercicio. Aquí lo que le voy a decir es, si tengo el ejemplo de zonas y mi variable es gasto medio, voy a decir, hay diferencias significativas en al menos los gastos promedios, ¿verdad? Que es la variable respuesta. Voy a tener, hay diferencias significativas en, en al menos dos de los gastos promedios de dos de las zonas, ¿verdad? Porque lo que estoy comparando son países. Pero esto lo vamos a ir viendo con los ejemplos específicos ya cuando tengamos ejemplos concretos. Paso número 1, plantear las hipótesis. En- este es el ejemplo de un diseño, el juego de datos. Para hacer el análisis de varianza, necesito tener poblaciones. Aquí, en este caso, tengo tres poblaciones. Tengo un método de aprendizaje uno, un método 2 y un método 3, ¿verdad? Aquí tengo métodos, serían mis tratamientos. Entonces, cuando en el método uno hay uno, 2, 3, 4, 5 personas. Cuando en el método 2 hay uno, 2, 3, 4, 5 personas y en el método 3 hay uno, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que se llama un diseño balanceado. Cuando tengo algo que yo quiero decir, bueno, ¿quiénes tuvieron una calificación excelente, bueno y regular? Mis tratamientos serían excelente, bueno y regular. Serían mis poblaciones. En este caso, vea que excelente tiene cinco sujetos experimentales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, solo cuatro. Irregular, solo tres. Cuando la cantidad de sujetos es diferente entre los tratamientos, vamos a tener un diseño no balanceado, o sea, un diseño desbalanceado. Los juegos de datos en unos exámenes se los vamos a dar así, ¿verdad? Para que podamos hacer, donde vamos a poner tres o más grupos. En este caso, cuando yo haga la prueba de hipótesis, voy a decir tratamientos, método A, método B, método C. Voy a decir H0. Promedio del método 1 es igual a promedio del método 2 y es igual a promedio del método 3. La hipótesis alternativa. Hay diferencias significativas en los valores en al menos dos de los métodos. En este caso, voy a poner mis tratamientos es excelente, bueno, regular. La hipótesis va a ser promedio de excelente es igual a promedio de bueno y es igual a promedio de regular. Hay diferencias significativas en al menos dos de los promedios según eh, el criterio de excelente, bueno, regular, ¿verdad? Pero así le vamos a poner los datos para efectos de un examen. Em, veamos, comenzar a ir haciendo la, la, la prueba con ejemplitos particulares. Dice este ejemplo, una finca a gran escala está determinada en comprender cuáles de los tres fertilizantes diferentes producen mayor rendimiento en la cosecha. Entonces, tengo 10 parcelas, 10 campos diferentes.
A cada uno de los campos, ¿verdad? Campos, estoy hablando de parcelas, estoy hablando de terrenos. Entonces, al terreno uno le apliqué el fertilizante uno. Al terreno 2 le apliqué el fertilizante 2. Al terreno 3 le apliqué el fertilizante 3. Al terreno 4 el uno. Al terreno 10 el 2. Y así sucesivamente. Lo que voy a hacer aquí es hacer esto. Aquí pongo em, fertilizante uno, fertilizante 2, fertilizante 3. Esto de aquí sería los terrenos a los cuales les apliqué el fertilizante uno. Estos serían los terrenos a los cuales le apliqué el fertilizante 2 y estos serían los terrenos a los cuales le apliqué el fertilizante 3. Los datos que yo tengo aquí son los rendimientos de la cosecha una vez que le haya aplicado los fertilizantes. Me esperé a que la cosecha naciera, creciera, la recolecté y tuve rendimientos en cada una de las parcelitas. Eso es lo que dice este ejemplo. En este otro ejemplo dice, una cadena de... Ah, bueno, nada más entonces. En este ejemplo particular, estamos hablando de, de tratamientos, son los fertilizantes. Variable respuesta, la variable cuantitativa, la cosecha. Es un análisis de varianza en una vía porque la única variable que tengo son los fertilizantes. ¿Verdad? Em, y lo vamos a hacer con un nivel de significancia que puede ser igual al 1%, el 5%, el 10%. Este ejemplo 2 dice, los investigadores médicos quieren saber si 4 medicamentos diferentes producen diferentes reducciones medias de la presión arterial. Quiero probar 4 medicamentos para ver si hay diferencia significativa en la presión arterial. Entonces, se asignan aleatoriamente 20 pacientes a cada uno. Vea que al asignar 20 al medicamento 1, 20 al medicamento 2, 20 al medicamento 3 y 20 al medicamento 4, tenemos un diseño balanceado. Entonces, pregunta, ¿cuáles son mis tratamientos? O sea, ¿cuáles son las poblaciones que yo quiero probar? Los medicamentos. Voy a tener aquí medicamento 1 con 20 personas, medicamento 2 con 20 personas, medicamento 3 con 20 personas, medicamento 4 con 20 personas. La variable respuesta es este, eh, la presión arterial. Luego de aplicarles el medicamento, le medí la presión arterial que tenía. Y eh, antes y después, y saqué la diferencia. Voy a ver la reducción media, que es mi variable cuantitativa. Entonces, presión arterial sería la variable respuesta. En este tercer ejemplo tengo una cadena de supermercados quiere saber si 3 tipos diferentes de anuncios afectan las ventas. Eh, entonces se utiliza 3 publicidades diferentes en las 10 tiendas en un mes específico. Entonces, los tres anuncios distintos son mis tratamientos. El nivel de ventas en cada uno de esos locales va a ser la variable respuesta. El, el, eh, eh, esta partecita no me importa. Vamos a ir eh, ahora viendo cómo es que voy a generar la parte del análisis de varianza. El ejemplo 1 que teníamos eran los programas de capacitación. Vamos a seguir haciendo ese con
para hacer todos los demás pasos. En, Recuerden que seleccioné 14 empleados para cada grupo y luego los capacité y luego les hice un examen para medir el resultado de la capacitación. Entonces, con un nivel de significancia de un 5%, quiero probar si al menos uno de las capacitaciones me genera promedios diferentes. Los datos los tendríamos así. Ok, estamos haciendo un, un resumencito nada más. Aquí están mis tratamientos. Método de capacitación uno, método autodidacta. Esto es que todas las personas aprenden por sí mismos. Método 2 es simplemente una capacitación virtual donde la persona aprende a través de un curso virtual. Por ejemplo, que ustedes solamente vean este video. Y 3 es con un supervisor, o sea, una capacitación presencial. Esto es como que ustedes aprendan estadística solos, esto es que ustedes aprendan estadística viendo videos y esto es que vayan a clases a aprender estadística. Entonces, al final, les hice una prueba. El estudiante 1 se sacó un 85 en este método, el estudiante 2 un 72 en este método, 3 un 83 y el 4 un 80 y así sucesivamente. Entonces, tratamientos, métodos de capacitación, variable respuesta, la variable cuantitativa, la nota obtenida en el examen. Voy a calcular un promedio. Por cierto, vea que esto es un diseño no balanceado, porque tengo diferentes cantidades de sujetos en los tratamientos. Con solo un tratamiento que tenga uno diferente, ya se le considera un diseño no balanceado. Entonces, voy a generar promedio 80, promedio 81, promedio 85. El promedio general es igual a 82.14. Ojo que este promedio general no es agarrar 80, 81 y 85 y dividirlo entre 3. Porque eso sería un promedio simple. Tendríamos, para sacar este promedio, tengo que utilizar la fórmula de promedio ponderado. 80 por 4, 81 por 5, 85 por 5, dividido entre 14. ¿Verdad? Este, pero sin embargo, recuerde que yo les voy a dar todos los promedios. Esto es la tabla del análisis de varianza. Entonces, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer la prueba? Bueno, vamos a volver a los 5 pasos. Hipótesis. La hipótesis nula. Promedio autodidacta es promedio por computadora, es igual a promedio con supervisor. ¿Promedio de qué? De las notas. Entonces, la hipótesis alternativa, todo en términos de diferencia, y lo que voy a decir es que hay diferencias significativas en al menos un par de las calificaciones. ¿Dónde es que hay diferencia? Bueno, después lo tengo que probar. Si el promedio de autodidacta es diferente del promedio de computadora, si el promedio de autodidacta es diferente del promedio de supervisor, o si el promedio de computadora es diferente del promedio de supervisor. Pero estos son los planteamientos de las hipótesis. Ojo que nada en términos genéricos. Tenemos que ponerle los nombres de los tratamientos y tenemos que ponerle el promedio de la capacitación, la nota. Elijo el nivel de significancia con la que voy a hacer la prueba y el estadístico F, la prueba del análisis de varianza, es lo que es un poco complejo porque son unas fórmulas que no se asusten, solo para que las vean, pero no las vamos a aplicar de manera
de manera particular porque voy a dejar que el Excel me lo haga. La prueba F tiene dos componentes. Tiene algo que se llama la variabilidad dentro de los grupos. Eso se llama la fuente de variación de los tratamientos, que eso se llama la suma de cuadrados de los tratamientos. Voy a tener la variabilidad del error, eso se llama la suma de cuadrados de los errores. La suma de estas dos cosas me va a dar la varianza total. Recuerden que el análisis de varianza lo que hace es descomponer la variabilidad total en dos varianzas. La varianza debido a los tratamientos y la varianza debido al error. Este, estos datos nada más los voy a ver de dónde es que salen y les voy a enseñar la aplicación de esta formulita, pero recuerde que no la vamos a aplicar en todo el curso. De ninguna manera me van a hacer estos cálculos. Este NJ es el número de elementos que tiene cada tratamiento. NJ es, aquí N es 4, aquí es N es 5 y aquí N es 5. Este promedio J es el promedio del tratamiento. Promedio del tratamiento. Este promedio es 80, 81 y 85. Este valor X barra genérico es el promedio global. Entonces, esta variable va a ser la sumatoria de, voy a sumar primero del grupo 1 hasta el grupo 3. Voy a sumar, eh, voy a sumar, voy a traerme nada más esta partecita aquí para copiarla aquí nada más para que lo veamos. Voy a ver, porque es que no me deja. Me la voy a traer aquí. Ah, no me copió nada más el promedio. Para ver por qué es que control, copiar y la voy a pegar aquí. Control V. Esto es nada más para que veamos de dónde es que salen los grupitos. Ok, voy a dejarlo aquí nada más un momentito para que lo veamos bien. Ok, vean que entonces la fórmula me dice, ponga el número de datos de cada grupo. Aquí hay 4, 1, 2, 3, 4, es este 4. Luego, póngale el promedio del grupo 1. Aquí está el promedio del grupo 1. Réstele el promedio general, eh, réstele el promedio general que es 82.14 y elévelo al cuadrado. Más, ponga el número de elementos del grupo 2, 1, 2, 3, 4, 5. Póngale el promedio del grupo 2, 81. Réstele el promedio general, 82.14. Más, agarre el grupo 3. Póngale el número de elementos del grupo 3, 1, 2, 3, 4, 5. Réstele el promedio del grupo 3, ponga el promedio del grupo 3 y réstele el promedio general al cuadrado. Ven,
Eso es lo que se llama la variabilidad de los tratamientos. ¿Cuál es la diferencia que hay en varianzas entre estos grupos? Es por eso se le llama la varianza de los tratamientos. Su nombre se llama suma de cuadrados de los tratamientos. Esto que estoy haciendo es la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos. Hago eso y eso vale 61.71. Es la primera fórmula que tenemos aquí. La segunda fórmula es la varianza dentro de los grupos. X sub y son los datos, son las observaciones que tengo y le voy a restar su respectivo promedio. Luego esta primera sumatoria es todos los grupos y luego voy a sumar los tres grupos. O sea, así. Voy a tener primero el grupo 1, el grupo autodidacta. Voy a agarrar su observación y le voy a restar el promedio al cuadrado. 85 menos 80 al cuadrado, este de acá. 72 menos 80 al cuadrado, este que está acá. 83 menos 80 al cuadrado, este que está acá. 80 menos 80 al cuadrado, este que está acá. Luego me paso al otro grupo. 80. Esta es la primera sumatoria y ahí la terminé. Ahora, 80 menos 81 es este que está acá. 84 menos 81 es este que está acá y así sucesivamente. 81, 78, 82 menos 81. Luego, el tercero es 82 menos 85 es este que está acá. 80 menos 85 es este que está acá, todo al cuadrado. 80 y el último es 88 menos 85 el que está acá. Sumo todo eso y eso se llama la sumatoria de cuadrados de los errores. Esa sumatoria de cuadrados de los errores lo que me indica es cuál es la diferencia que hay entre dos sujetos que recibieron el mismo tratamiento. O sea, la pregunta es, ¿por qué si estas dos personas recibieron el mismo tratamiento, por qué tengo una nota diferente? ¿Por qué si estos fueron por computadora, por qué estos dos tuvieron una nota diferente? Esa variabilidad es lo que mide ese error. Esto se llama error experimental. En un diseño experimental, eso es lo que se trata de controlar. Entonces, estas dos cositas, estas dos fórmulas son lo que tenemos que calcular. La suma de cuadrados totales es la variabilidad total, pero no hay que calcularla porque es la suma de esto más esto. Esta es la fórmula, pero si ya calculé esta y calculé esta, la suma de esta más esta me genera la variabilidad total. Entonces, observen esos dos resultados. Ya voy a eliminar esto para no alterar la presentación. Entonces, suma de cuadrados de los tratamientos, 65.71. Suma de cuadrados de los errores, 186. Entonces, lo que vamos a hacer es completar lo que se llama una tabla de análisis de varianza. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí la variabilidad entre los grupos, la variabilidad dentro del grupo. En lo que se llama suma de cuadrados, le pongo las fórmulas, los 65.71, los 186. La sumatoria de estas dos cosas, esto es lo que me da, es la varianza total. O sea, la suma de cuadrados es el numerador de la varianza. Cuando yo lo divido entre los sujetos, ya me da la varianza. Entonces,
resumen, cuando yo aplique las ecuaciones del análisis de varianza, estas de acá, voy a generar una tabla. Esa tabla pongo los valores. Queda 65, 71, 86 y el total. Para calcular la varianza, tengo que dividir entre el número de sujetos, entre sus grados de libertad. Este valor de aquí es se define como C menos 1. La variable C son tratamientos. Si yo tengo aquí tres grupos, tres columnas, ¿por qué la palabra C? Porque por lo general, cuando yo pongo los tratamientos en columnas, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes cuenten el número de columnas que tienen, eso va a ser esta, esta variable C. Y entonces aquí lo que dice es, los grados de libertad va a ser el C menos 1. ¿Cuántos grupos tengo? Tres. Autodidacta, computadora y supervisor. 3 menos 1, 2. Este valor que está aquí son los grados de libertad de los errores. Los grados de libertad de los errores se van a calcular como el tamaño de muestra global menos el número de tratamientos. ¿Cuántos sujetos tengo? 14. 5 aquí, 10 y 4 aquí, 14. N es igual a 14. 14 menos 3 tratamientos, 14 menos 3 es igual a 11. Y la suma de eso es los grados de libertad de total. Recuerde que la varianza total es esto entre 13. Ahora lo que voy a calcular son efectivamente las varianzas. Este es el numerador de la varianza. Este es el numerador de la varianza. Numerador de la varianza de los tratamientos. Numerador de la varianza de los errores. Y ahora voy a calcular el promedio dividiendo 65.7 entre 2. Ese me da la suma de cuadrados promedios. El promedio de la variabilidad entre grupos. 186 entre 11, 16.9. Y entonces, la prueba F, el valor del estadístico de prueba, paso número 3 de la prueba de hipótesis, es el valor calculado. Así como tuvimos una fórmula Z calculado, que era la media aritmética menos mu entre la desviación estándar, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ahora la prueba F, el valor 3, se hace dividiendo 32.855 entre 19.6, 19.9. Entre este me da el paso número 3 de la prueba. Este valorcito 1.94 lo voy a contrastar contra un valor tabular. El valor tabular que voy a encontrar de Excel es la F tabular y me va a pedir dos números. Me va a pedir el C-1, o sea, que le ingrese este número y le va a pedir que le ingrese este otro número. La F tiene esta forma. Voy a verle una. eh, la F, eh, la distribución F tiene esta forma. Solamente tiene una cola porque es una función cuadrática. La pruebita solamente tiene una colita porque es una función cuadrática, entonces no tiene valores negativos. Todo el nivel de significancia de la prueba lo voy a mandar a la única cola que tiene el, el, el gráfico. Y vuelvo a tener lo mismo. La parte grande
siempre va a ser mi zona de no rechazo. La colita siempre va a ser la zona de rechazo. ¿Cómo calculo este valor F tabular? Lo voy a calcular C menos uno, N menos C y algo muy importante. La distribución está acumulada. Entonces, al Excel hay que meterle no alfa, hay que meterle el uno menos alfa. Pónganle mucho cuidado a eso. Si el nivel de significancia es de un 5%, a la función de Excel hay que meterle 0.95. Y el orden en la que tenemos que digitar las cosas va a ser el siguiente. La fórmula de Excel es algo que se llama invertida F, INF.F. Le ponemos primero el 1 menos alfa, ya dijimos que era un 5%, aquí le ponemos 0.95. Número de tratamientos menos uno, que son 3 tratamientos menos uno, 2. Número de población, de sujetos que tengo, 14. 14 menos 3, 11. Y entonces, mi zona de rechazo, los criterios de decisión en términos de la distribución de probabilidad F va a ser si la F calculada es mayor de la tabular, o sea, si la F calculada cae de este lado, estamos en la zona de rechazo. Si la F calculada está en la zona de este lado, estoy en la zona de no rechazo. ¿De dónde obtengo la F calculada? Bueno, de la tablita del análisis de varianza, de la tablita que teníamos aquí. Yo les voy a dar esto genérico. Vea que aquí les voy a poner en el examen, yo les voy a aportar la fórmula genérica de esta para que ustedes se recuerden. Suma de cuadrados de los tratamientos, les doy las fórmulas. Suma de cuadrados de los errores, tiene las fórmulas. N menos C, estas dos cosas por lo general se las vamos a dar. Entonces ustedes nada más hacen esto entre esto da esto. Esto entre esto da este. Este de aquí entre este de aquí me da el F calculado. Pongo el crítico y comparo estos dos valores. Ujú. Entonces, vamos a hacer eh, em, eso mismo que acabo de hacer, lo voy a replicar en Excel para que veamos los datos en las funciones de Excel. Voy a traerme, voy a copiar voy a copiar esto y lo voy a transcribir al Excel. Voy a copiarlo aquí arribita. ¿Ok? Ahí están los datillos que yo estoy comparando, ¿verdad? Estos promedios no los ocupo para nada. Estos promedios los voy a dejar ahí, pero no se ocupan para nada. Es más, los voy a tachar para que lo vean. Voy a tacharlos. Entonces, ¿qué es, qué es lo que vamos a hacer para calcular la prueba primero para los grados de libertad? Los graditos de libertad, dijimos que era la prueba F. Voy a traerme esta función de Excel para que la tengamos acá. Y entonces, esa es la función de Excel. La F, la F tabular, la F tabular va a ser lo siguiente. Em,
va a ser igual. Y voy a centrar esto. Esta prueba va a ser, me voy a f de x, me voy a estadísticas, busco algo que se llame la invertida f. Invertida f. Y la fórmula les va a pedir la probabilidad, va a ser, le voy a ingresar el 1 menos el nivel de significancia, alfa. Aquí en grado de libertad 1, les voy a ingresar el número de tratamientos menos 1. Y aquí le voy a ingresar el tamaño de muestra menos el número de tratamientos. Voy a ponerle la C con minúscula para que todo quede igual. Esta es la sintaxis de la F. Así como está, vamos a aumentarle de tamaño para que lo veamos bien. Lo mismo que les acabo de decir, ahí lo acabo de hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, simplemente pongámosle datos. Ahora este, ya aquí es, voy a ponerle el igual otra vez para que me lo calcule. Y entonces ya le voy a poner los datos. 1 menos el nivel de significancia, un 5%. Tratamientos menos 1, 3 poblaciones menos 1. Y este eh, tamaño de muestra general, 14 menos los tratamientos. Y eso me da 3,98. Vean que yo ya aquí no le tengo que poner la resta, yo le podría hacer ya directamente los números, ¿verdad? Vea que yo, en este caso, ya yo sé que 1 menos alfa es 0,95. Grados de libertad son 2. Grados de libertad de los tratamientos, 11. Le puedo meter el mismo número para que me dé exactamente la misma cosa. Este valor lo voy a contrastar contra el F calculado. Lo voy a contrastar contra el F calculado. Y el F calculado de la tabla de análisis de varianza, el F calculado me había dado 1,94. Este valor F calculado me dio 1,94. Y le voy a poner el mismo tamaño. Entonces, ¿cuál es mi decisión? ¿Se rechaza o no se rechaza? Bueno, vamos a ver aquí. F calculado, este valor F tabular es 3,98. Este número que está aquí es 3,98. Este valor que está aquí es 1,94. 3,98, 1,94 está de este lado. Entonces, mi decisión es no rechazar H0. No se rechaza H0 porque mis criterios son esos. Me llevo el criterio. Recuerde que ese criterio se los doy yo. Se los aporto en el examen. El criterio de decisión va a ser simplemente este. Si la F calculada es mayor, si la F calculada es mayor a 3,98, mi decisión es rechazar H0. Si la F calculada es menor que 3,98, mi decisión es no rechazar, no rechazar.
H0. Recuerden, lo único que tienen que hacer es, en el criterio que yo les doy, sustituyen el valor tabular por el número que encontraron. Y esto es lo único que tienen que poner en el criterio de decisión. Los criterios de decisión serán esos que tengo acá. Ujú. La decisión, ahora sí, decisión es no rechazar H0 porque 1,94 es, eh, es menor que 3,98, ¿verdad? Y entonces vamos a decir la conclusión con un nivel de significancia de un 5%, me voy a las hipótesis y digo, las notas en los tres grupos de capacitaciones son iguales. O sea, no hay diferencias significativas en las notas de los tres grupos. Esa sería con un nivel de significancia de un 5%. Esa sería la prueba que tendríamos que hacer acá. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para generar la tabla? Esta tablita esta tablita de aquí, ujú, esta tablita, vea, los mismos resultados que yo tengo acá, me la va a generar Excel. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada de lo que hice aquí. Simple y sencillamente me voy a ir al análisis de varianza. Me voy a ir al Excel, me voy al análisis de datos y busco el que dice análisis de varianza en un factor. Y lo que tengo que marcar es únicamente los datos sin los promedios. Entonces, vea, me voy al Excel para generar esa tabla, para volver a generar esa tabla con todos los valores que tengo. Vea que ya me da todo, incluso me da el alfa prima. Este, voy a irme al Excel. Entonces, me voy al Excel, le doy datos, análisis de datos. Cuando se despliega el comandito, el primero, dice análisis de varianza en un factor. La clase de análisis va en este orden. Análisis de varianza en una vía con un factor. Análisis de varianza en dos vías es que con una sola muestra por grupo, este que tengo aquí. Y análisis de varianza factorial, este que tengo aquí. Son los tres análisis de varianzas que vamos a ver. Pero en esta clase de hoy me voy a concentrar en el de un solo factor, que son los tratamientos. Le doy a aceptar y la máquina lo único que me dice, marque los datos. Tengo que marcar los nombres de los tratamientos y marco los datos sin los promedios. Le pongo rótulos de filas para que me reconozca los nombres de los tratamientos. Le pongo el nivel de significancia. Aquí sí debemos de ponerle solo el nivel de significancia, ¿verdad? Si es un 5%, le dejo el 5%. Le dejo acá, le pongo rango, le, me posiciono en este campito y le doy en un lugar en blanco que no tenga datos y simplemente le doy a aceptar. Y se le genera toda la tablita de análisis de varianza. Ahí veces se le pone un poquitito las cosas em, em, centradas, pero lo vamos a ajustar. Simplemente nada más lo ajustamos para que se vea bien. Ojo, ojo que me pone.
los tratamientos. Me va a poner los tratamientos. Cuando yo tengo cuenta, aquí veo el número de datos que hay. Cuando todos estos son iguales, el diseño es balanceado. Cuando al menos uno de estos es diferente, el diseño es no balanceado. Cuando en un examen tengamos una tabla de análisis de varianza, así, y le pregunten, pregunta de examen, indique si el diseño es balanceado o no balanceado. Ustedes simplemente nada más se van a estos datos y si todos los números son iguales, me dicen que el diseño es balanceado. Si al menos uno de esos es diferente, me dicen que el diseño es no balanceado. Y ya tenemos eh, la parte del diseño. Aquí vea que les están dando todos los numeritos. Ya tiene la suma de cuadrados que tenemos. Vean que este de aquí es simplemente este entre este me da 32. Este entre este, espérese, más este entre este me da 16. Y la F, el valor del valor calculado es este de aquí entre este de acá. Los cuadrados medios de los tratamientos entre el cuadrado medio y el error le da el valor de F. Para un examen, simple y sencillamente le dice, póngalo con 4 decimales, bajamos esto a 4 decimales, y esos son los valores que vamos a transcribir al, al examen. Ojo que la tabla le va a dar absolutamente todo. Le va a dar el F calculado. Le va a dar la LF calculado. Le va a dar el F crítico si lo que quiero comparar es en términos de la distribución de probabilidad. Pero le va a dar este valor de la probabilidad que es el valor de P, o sea, el alfa prima. Si lo quiero hacer en términos del valor de P, este valorcito que tengo aquí es el alfa prima. Ya sé que este es el criterio de decisión en términos de la distribución de probabilidad. Este sería los criterios de decisión en términos del alfa prima. Recuerde que el alfa prima sería únicamente ponerle lo siguiente. Si el alfa prima es menor, si el alfa prima fuera mayor a un 5%, mi decisión es rechazar así. Si el alfa prima es menor a un 5%, mi decisión es rechazar H0. Y si el alfa prima fuera mayor al 5%, mi decisión será no rechazar H0. Lo podemos hacer igual en términos de la distribución de probabilidad o lo puedo en términos de la distribución de probabilidad o en términos del valor de P. La tabla de análisis de varianza me da las dos cosas. ¿Por qué aquí no se rechaza H0? No se rechaza H0 porque 1,92 es menor que 3,98. Se cumple esta desigualdad. 1,92 menor que 3,98. ¿Por qué no se rechaza? Porque 0,1894 es mayor que 0,05. Y ya tenemos las mismas cosas, las mismas dos formas en las que
podía hacer la prueba de hipótesis, tanto en términos de la distribución de probabilidad como en términos del valor de P, el valor de la probabilidad. Valor de la probabilidad es el alfa prima o el valor de P. Y ya tenemos las mismas pruebas los mismos 5 pasos de las pruebas de hipótesis, nada más que ahora este, em, voy a tener un estadístico más complejo, que vean que ya no es una fórmula, este valor no es un dato, este valor es una tabla. De suerte que la tabla me la da completa el Excel. Los ejemplos que vamos a hacer es únicamente ver esta partecita de acá. Em, ese, este ejemplo 2 nada más se los voy a volver a indicar. Vean, dice, se seleccionan aleatoriamente 13 funcionarios de entidades, gobierno central, instituciones autónomas, empresa privada. Y quiero ver si hay diferencias significativas en las edades. ¿Quiénes son más viejos? Los del gobierno, los de las empresas autónomas y los de la empresa privada, ¿verdad? Estos son los promedios. Ya, simple y sencillamente, yo les voy a dar los resultados, se los llevan a Excel, nos los vamos a llevar a Excel, y vuelvo a aplicar lo que ya habíamos visto. Voy a quitarles los tamañitos para hacerlo un poquitico más chiquitico nada más. Ujú. Diseño no balanceado, porque aquí hay 6 personas, aquí hay 4 personas y aquí hay 3. De nuevo, únicamente para hacer la tabla de análisis de varianza sería, me voy a datos, análisis de datos, análisis de varianza en un factor. Limpio los datos anteriores, vuelvo a marcar los datos. No importa que aquí no haya nada, tengo que marcarlos todos. Le pongo rótulos, marco rótulos de filas. Le pongo el nivel de significancia. Esta vez, este ejemplo lo voy a cambiar y voy a hacerlo con un 1%. Nada más para que veamos la diferencia. Lo voy a poner con un alfa de 1% y lo pongo en una salida. ¿Dónde quiere que lo ponga? Lo voy a poner aquí, en un lugar donde no hayan datos. Recuerde que no lo pueden poner ahí, porque le cae encima al juego de datos. Lo pongo aquí abajo y le doy a aceptar. Ya tengo otra vez la misma tabla del análisis de varianza para los resultados, ¿verdad? Estos promedios 42.5, 30.5 y 23 son estos que están aquí. Cuando yo quiera comparar si hay diferencias significativas entre los promedios, entre los grupos, lo voy a hacer con estos con estas edades. Pero vean que ahí está todo. 852.5 entre 2, 426. ¿De dónde salió este 2? Son 3 grupos. 1, 2, 3 menos 1 serían 2. ¿De dónde salió este 10? Son 6 y 4
10. 10 y 3, 13. 13 menos 10, perdón, 13 menos 3 es igual a 10. Esto más esto da esto. 426 entre 43.42 le da el F calculado. Pregunta de examen. Hay veces le elimino este dato. En una tabla de análisis de varianza resultó que le eliminaron el dato y no se los están poniendo. Se los ponen en blanco, ¿verdad? Se los ponen en blanco. Entonces, ¿qué hacemos para recuperar ese valor? Bueno, para recuperar ese valor, simple y sencillamente, me voy f de x, le doy invertida f, le pongo aquí 1 menos alfa. Alfa era un 1%, 0.99. Grados de libertad de los numeradores, 2. Grados de libertad de los denominadores, 10. Le doy aceptar y me vuelve a generar el mismo valorcito que teníamos anteriormente. Para el próximo sábado, cuando hagamos prácticas, lo vamos a hacer de las 3 formas en las que les puede salir una tabla de análisis de varianza en en un, en un examen. Vean que esta parte, a pesar de que es un poco más complejo, los cálculos, es más sencillo porque todo el Excel es el que me va a hacer absolutamente toda la tabla. Las hipótesis, recuerden que van a quedar planteadas así. Ahora voy a decir H0, edad, toda la edad, variable cuantitativa, promedio de qué? Promedio de las edades. Esto se lee así. La edad promedio en el gobierno central es igual a la edad promedio en las instituciones autónomas y es igual a la edad promedio en las empresas privadas. H1. Hay diferencias significativas entre la edad promedio en un par de instituciones. Para saber entre cuál par de instituciones tenemos que hacer la prueba para indicar entre cuáles pares eh, de tratamientos hay acá. Recuerden, tratamientos, o sea, mis poblaciones, en este caso, son las instituciones. La variable respuesta o la variable cuantitativa sería la edad promedio. Esto para plantear las hipótesis. A partir de aquí, comienzo paso 2, planteando los criterios de acuerdo a la distribución de probabilidad o al valor de P, porque el análisis de varianza le da las dos. Vean que aquí mi decisión es rechazar H0 porque 9.81 es mayor que 7.55. Cuando la F calculada 9.81 es mayor que la tabular, mi decisión es rechazar H0. O bien, cuando el alfa prima es menor que un 1%, alfa prima es 0.004. 0.004 es menor que 0.01, entonces mi decisión es rechazar H0. Al decir que se rechaza, estoy diciendo de que hay diferencias significativas en al menos un par de estos promedios. Vamos a hacer un intermedio aquí de unos 15 minutos para regresar para medir entre cuáles pares de promedios existe diferencia significativa.